Dispuestos a dar adelante a esta mesa de análisis y hoy empezamos este ciclo de mesas que se llama Las elecciones que vienen, y lo que vamos a platicar el día de hoy es lo que decidiremos alcaldes y diputados, y queremos ir al fondo, a la profundidad de esta decisión, porque luego pues pensamos que sabemos, pero ¿realmente sabemos? A mí se me ha quedado grabada una frase que he escuchado en diferentes ocasiones y por parte de diferentes actores políticos, algunos de ellos más del lado del empresariado que de la política, y lo que dicen es, bueno, creo que no hay ningún puesto de representación más difícil que el del alcalde. De veras que el que sabe ser alcalde pues se prepara para hacer tener otro cargo de mayor relevancia en el mundo de la política. Y vamos a empezar esta conversación con el maestro Miguel Ángel Ordaz, a quien le hemos pedido que esté con nosotros, y invitándoles a ustedes a que también participen a través de los puntos de contacto que esta mañana no se los he recordado y es tiempo de hacerlo. 871-711-0260, 87-17-36-17-99. Ese es el WhatsApp de Noticieros GREM. Estamos también en redes sociales como @noticiерosgrem. Yo soy como @mpámanes. Me va a dar mucho gusto que platiquemos por ahí. Gracias, Encarnación. Ahí leí un poco los tweets en relación a las ciclovías. Le vamos a dar salida, por supuesto. Y pues también estamos en Facebook Live haciendo esta transmisión donde usted nos escucha y también nos ve. Usted nos ubica en el muro de Noticieros GREM. La cuenta de las redes sociales también de Q. Y bueno, estamos con todas estas opciones. Acuérdese que también nos puede escuchar a través de su teléfono celular en la aplicación que nosotros tenemos y hemos diseñado para que usted nos siga conforme sus necesidades. Bueno, pues vamos ya adelante con el maestro Miguel Ángel Ordaz. Miguel, muchas gracias por cada vez que te pedimos estar con nosotros estés, porque además tu punto de vista nos parece muy importante, y porque hoy vamos a tratar de ir al fondo, porque sí, se van a elegir alcaldes y se van a elegir diputados federales, pero realmente hasta dónde sabemos las responsabilidades y la relevancia de los cargos, que va a estar en nuestras manos decidir quién los va a ocupar. Buenos días, Marcela. Gracias por la invitación y muy amable por los comentarios. Pues Pues muchísimas mira, gracias. A ver, cuéntanos, ¿cómo están las cosas? bueno, pues tal parece que las cosas están igual, si no es que un poquito peor o un ¿Sí? poquito mal. ¿Por qué? Pues porque hasta donde se ha visto en este momento, tal parece que ni los partidos, ni sus dirigentes, dueños o concesionarios, ni tampoco los propios políticos se han dado cuenta de que la situación está cambiando. Si mal no recuerdas, por ahí hace poco más de un año se empezó a hablar de la pérdida de la normalidad y la llegada de la nueva normalidad en términos de esta crisis sanitaria. Y bueno, pues para la clase política en México parece ser que la normalidad sigue siendo la misma de hace mucho tiempo. Y ante esa circunstancia, bueno, pues lo que está pasando es que son los mismos esquemas, las mismas palabras, las mismas formas incluso, adecuadas, claro, a la problemática que se está viviendo, pero no hay más allá de las buenas intenciones en relación a lo que dicen y de la ausencia notable, muy notable, de la identificación y definición precisa de los problemas y la forma en cómo estos deben de ser abordados. Entonces, me parece que estamos otra vez iniciando la vuelta al círculo y sería lamentable que por ahí a la hora de las calificaciones de las elecciones concluyéramos una vuelta más, sin más que tolerar o más que soportar. Creo que vale la pena que en este caso, a partir de lo que se explica o de lo que explicas en relación al contenido de esta emisión, pues se aborden a fondo las cosas y no tenemos otra cosa que hacer más que darnos cuenta de que en la medida en que sigamos ausentes en términos del conocimiento elemental que debemos tener sobre las tareas y las responsabilidades que tienen los representantes gubernamentales, pues entonces
no vamos a llegar a ninguna parte. Estamos obligados a saber, por ejemplo, hasta dónde llega la responsabilidad de un legislador local o federal, hasta dónde qué tipo de requisitos se deben cumplir más allá de los que establecen sus propios instituciones políticas, y que en definitiva, bueno, pues ni se está atendiendo a una demanda y necesidad que pudiera estarse, vamos a decir, que se está viviendo en la comunidad, y mucho menos se estaría planteando por parte de los mismos, los que buscan los cargos de representación, se estaría planteando una estrategia y una visión con relación al futuro que ya nos alcanzó. Y ante esa circunstancia, bueno, pues me parece que sería machacón esto, pero necesitamos enterarnos de cuáles son las responsabilidades de estos cargos que van a ser, para los cuales van a ser elegidos quienes aspiran a ello, porque las frases hechas, la publicidad que es la misma, la discusión de lo que pretenden, hasta este momento no ha tenido ningún cambio. Es posible que se monten en el asunto de todo lo que implica esta crisis sanitaria en principio, y que en algunos casos también se monten sobre el asunto de lo laboral. Me parece que por ahí pudiéramos empezar un poco a escudriñar para saber a dónde va todo esto. Claro, tienes toda la razón. Y tú hablabas de la responsabilidad de quienes son candidatos y luego quienes resulten electos, pero la responsabilidad del ciudadano, creo que luego nos quedamos muy cortos en definirla y en aceptarla, porque la responsabilidad del ciudadano no empieza y termina con tener tu credencial de elector e ir a votar. Creo que la responsabilidad del ciudadano tendríamos que pensarlo muchísimo más. Tendría que ser todos los días. Desgraciadamente, luego la argumentación, y es válida, vamos a decir, o me ocupo de ser ciudadano o me ocupo de poder solventar todas mis necesidades como persona. Entonces, bueno, esto es un factor muy importante, porque en definitiva no todo el mundo tiene tiempo para, vamos a decir, para dedicarse a esto, porque finalmente la subsistencia es lo fundamental, pero también desde el punto de vista de lo que hace el diseño mismo del sistema, pues ha procurado que las cosas sean de esa manera y todo sea así. Si lo viéramos, por ejemplo, desde el punto de vista de la obligación, a mi juicio, que tiene que ver con el quehacer del Instituto Electoral, pues esto debería de cambiar las estrategias y dejar de seguir utilizando las mismas fórmulas, las mismas formas, incluso los mismos discursos, porque en este caso no se está, vamos a decir, formando un ciudadano en el estricto sentido del término. Se está buscando que un habitante se siga manteniendo como tal y que siga pensando que la democracia es el acto de un día. Y aquí creo que lo que le está faltando precisamente es eso. Ahora, esto no es responsabilidad solamente del Instituto Electoral, sino también de la propia comunidad, porque la comunidad tiene que exigir a sus órganos de representación, a sus representantes, que en términos de conocimiento elemental sobre la cuestión política, sobre cómo se hacen las cosas, sobre cuál es la base a partir de la cual se actúa, y por qué después de la existencia de tantas reglas desde hace mucho tiempo vamos para atrás. Y ante esa circunstancia, bueno, pues yo insistiría, como lo he insistido en varias emisiones en las que me han invitado, hay que regresar al punto base, al origen, a la familia, al vecindario, porque solamente de esa manera se pudiera empezar a discutir para lo que no hay reglas se discuta, y para lo que no hay obligación se discuta, en términos de que esta discusión sea impulsada por los entes públicos. Claro, por supuesto. Ahora, Miguel, esta responsabilidad, digo, no se adquiere de la noche a la mañana, tendría que ser un hábito que se formara, que se gestara desde niños, tal vez. ¿En qué hemos fallado en esa formación cívica que deberíamos de tener los ciudadanos? Bueno, pues lo puedes ver en el contenido, por ejemplo. Lo que de manera genérica se le dice a los adultos también se les dice a los niños. Y cuando hay un proceso electoral, pues a los niños se les va induciendo para que se vayan educando en relación a la importancia del voto. Claro. Pero se queda nada más allí el asunto. No se va más allá de
porque se manejan generalidades. ¿Para qué votar? Y lo que se nos dice es para tener que ver en las decisiones o para participar en las decisiones de tales o cuales características, o como lo rezaba la publicidad en la elección anterior, para participar en las grandes decisiones nacionales. Entonces, me parece que esto sigue siendo una frase hueca y que debe de tener contenido. Si tenemos un órgano electoral que está, vamos a decir, trabajando todo el año y que no todo el año hay elecciones, entonces me parece que debemos de plantear, discutir, primero conocer por qué trabaja todo el año y qué es lo que hace. Puede ser que nos estemos equivocando, pero creo que algo que se tiene que hacer, independientemente de lo que se venga haciendo durante todo un año en donde no hay elecciones, pues es precisamente el de ir formando ciudadanos, no solamente en relación al conocimiento de sus derechos, sino también en relación a las obligaciones en detalle que tienen que ver aquellos sujetos a los cuales nosotros les damos un mandato mediante el voto. Claro. Vamos a continuar con esta conversación, Miguel. Si me permites, vamos a ir a hacer la pausa comercial y cuando regresemos, pues desglosar esto que tú decías para ser parte de las grandes decisiones, el votar. Pero, a ver, la pregunta yo, la que haría en este momento y que se me ocurre a cada una de las personas que nos están escuchando, a ti mismo, a Gerardo Astorga en la operación técnica, a mí, ¿nos hemos sentido representados? ¿Realmente hemos sentido que nuestros diputados, nuestros legisladores, toman decisiones y estamos acordes a esas decisiones o ni siquiera sabemos qué decisiones toman? Bueno, de esto platicamos cuando regresemos de la pausa. Contextos. Miguel Ángel Ordaz, analista político, y estamos hablando sobre las elecciones que vienen. Lo que decidiremos es el tema de hoy, alcaldes y diputados. Y bueno, tenemos que hablar sobre qué hacen y qué no hacen los alcaldes y los diputados. Y tenemos que meternos al espinoso tema de si es necesario también meter en la boleta electoral al ayuntamiento, es decir, al síndico, a los síndicos, a los regidores, a quienes conforman este cuerpo edilicio que finalmente es quien va tomando decisiones y quien va pidiendo cuentas al alcalde y que desgraciadamente en nuestro país y seguramente en muchos otros, bueno, se toma como quién está a favor y quién está en contra. Bueno, mira, ese es otro asunto que ya se ha venido experimentando desde hace años. Todo esto empezó, me parece que en Chihuahua habrá por ahí, no sé, yo creo que cerca de 20 años, en donde se elegía de manera independiente al síndico. Posteriormente, años después, se manejó también algo similar en el estado de Colima y después en el estado de Zacatecas, en donde se ensayó la elección de todo lo que es el cuerpo colegiado del cabildo de manera independiente. Esto implicaba, entre otras cosas, pues hacer una división territorial del municipio para que se participara también, así como en el caso de los cargos a diputados, por dimensiones territoriales, distritos chiquitos, diríamos. Pero no funcionó. Y no funciona porque no se modifican las leyes fundamentales ni se establecen las nuevas reglas para el efecto de lo que sería la operación, el funcionamiento, los requisitos que tiene que cumplir alguien que aspire a un cargo en el caso de lo que serían síndicos y regidores. A lo más que se ha llegado en este momento es a que se tenga un síndico de minoría y un síndico de mayoría. Y que de alguna manera el de minoría sirve de contrapeso. En algunos otros, esto sucedió también en el caso de Chihuahua y fue asombroso porque en la primera elección donde se lleva a cabo esta figura, a elegir esta figura de manera independiente, pues resultó que el que ganó fue el del partido de oposición al gobierno municipal, al partido que ganó la alcaldía. Esto quiere decir entonces de que, pues sí, a pesar de todo el tiempo transcurrido, se ha avanzado poco, pero que tenemos que empezarlo a ligar con otros aspectos.
no es un asunto nada más que tenga que ver con elecciones, sino que tenga que ver también con la rendición de cuentas de las acciones o actuaciones de los diferentes cargos que se ocupan para el caso. Entonces, a mí me parece que este aspecto tan fundamental como sería el de la representación efectiva, pues tendríamos que ligarlo, entre otras cosas, también con la capacidad que el propio gobierno municipal tenga, desde el punto de vista de su organización, desde el punto de vista de el contar con personal calificado, desde el punto de vista de la propia acción derivada de esa capacidad, para que se vaya pensando en algo que no ha sucedido y que en este momento pues también tiene postrado a todo el sistema, y que se refiere específicamente pues a la capacidad que debiera tenerse para hacerse de recursos propios. Esto, vamos a decir, es difícil, lleva tiempo, pero también se lleva tiempo discutiéndolo y no se llega nunca no se ha llegado a ningún punto de partida importante. Simplemente se sigue actuando a partir de las mismas reglas con algunas pequeñas modificaciones, pero se siguen atendiendo las formas de la misma manera. Entonces, se pueden integrar incluso novedades técnicas o tecnológicas, pero la forma de actuación sigue siendo la misma porque tampoco cambia ni la mentalidad, ni la forma de operación, ni el propósito por el cual quienes ocupan un cargo de elección pensaron que en un momento dado deberían de tener, es decir, deberían de cambiar su perspectiva en términos a su relación con el ente, vamos a decir, con la comunidad representada, pero eso no ha sucedido. ¿Y en qué se escudan? Pues se escudan en que la regla no establece con precisión cómo debe de ser esa representación. Y lo podemos observar perfectamente a la hora de que hay discusiones y votaciones en los plenos, tanto del Cabildo como de los congresos locales, en donde pues el mayoritear es la parte fundamental. Claro. Sí, esa es la manera en que han venido armando pues las bancadas, ¿no? Tratando de traer a opositores que ni siquiera son tan opositores, sino más bien ahí como que hacen que son oposición, pero están luego al mejor postor, a quien les ofrece más en función de los votos en el legislativo que tendrían que estar sumando para tomar algún acuerdo de alguna reforma o sacar adelante alguna iniciativa. Pero vamos a esto, Miguel Ángel. Yo en este momento, si voy y salgo con un micrófono a la calle y le pregunto a la gente cómo está constituido el ayuntamiento, híjole, no sé, yo creo que Sí. habrá mucha gente que no sepa. Exactamente, o sea, no ha habido nada en términos, diríamos, de educación elemental sobre el aspecto, bueno, diríamos, sobre el aspecto gubernamental, que en su momento tendría que impulsar el órgano electoral, aunque, como te decía, habría que escudriñar para saber qué tanto trabajo se hace durante todo el año. Pero creo que aquí lo importante es precisamente de que se llegue a una mesa de discusión en un determinado poblado, en un municipio, si tú quieres, en una colonia, este tipo de cosas. ¿Por qué? Pues porque efectivamente, como lo señalabas en un principio, no todo el mundo tiene tiempo, ni tampoco todo el mundo está interesado en esto, porque tiene cosas más importantes que hacer, o simplemente porque no quiere hacer más allá de lo que normalmente ha venido haciendo. Entonces aquí, pues el esfuerzo tendrá que ser al principio de pocos y tendrá que ser un esfuerzo fuerte, porque convencer a una persona de que se da poquito de su tiempo y poquito de su esfuerzo para el conocimiento de esto, si no le dé un beneficio inmediato, pues no lo va a hacer. Por lo tanto, tiene que buscarse la forma en cómo se modifique también de alguna manera la tarea, en principio, de los órganos, pero también de los sujetos que los van a representar, porque eso jamás los volvemos a ver. Y entonces andan en una serie de proyectos que, como señalabas también, están más relacionados con su futuro político que con el futuro de la propia comunidad que representan. Claro, por supuesto. Ahora, los diputados federales,
Digo, ¿cuántos distritos tenemos aquí en el entorno comarcano? Para empezar por ahí, son muchos los que pretenden ser candidatos, porque estamos en una etapa apenas de definir candidaturas, y por eso es que todavía no pueden hablar de propuestas, que también esta es otra. ¿Cuántos realmente conocen el calendario electoral? Porque ahorita lo que nos dicen es que ya empezaron y ya están ahí, sobre todo en redes sociales. Qué barbaridad, de veras, el uso de redes sociales en este momento. Ojalá y que estén contando absolutamente todas las publicaciones que se están pagando desde las redes sociales. Claro, claro, vamos, mientras no lleguemos a entender de que todo lo que están haciendo los políticos es con el dinero que todos aportamos, no vamos a poder hacer nada más. Es decir, no estamos asumiendo el rol que nos compete en términos de mandante. Y entonces, pues, ¿qué más da que hagan o digan, o que propongan o que ofrezcan? Y finalmente, pues, el pensamiento va a ser, ¿pero para qué si siempre hacen lo mismo? Siempre salen con lo mismo. O sea, son frases hechas que se construyeron a lo largo de todo vamos a decir, de todo este tiempo de partido hegemónico, de sistema cerrado, en donde pues forman parte de la cultura y de la costumbre de nosotros. Entonces, esos esquemas también los tenemos que romper, pero tenemos que romperlos de manera razonada, de manera informada, porque, pues sí, vamos a decir que, como tú comentabas, sales con un micrófono, pues sí, ahí va otro merolico. Pero si, por ejemplo, en el caso, vamos a decir, en el caso de ustedes con medios, o en el caso de quienes están laborando en los medios, que por la naturaleza de la tarea que realizan, saben y conocen o pueden ubicar personas que tengan la habilidad para hacer, vamos a decir, pequeños folletos ilustrados, pues creo que pudiera ser un buen principio para empezar a tener también un compromiso social y al mismo tiempo empezar a informar, entreteniendo, informar a la comunidad acerca de, vamos a decir, de las pequeñas cosas que están relacionadas con las grandes decisiones, como sería precisamente el saber qué hace un legislador o qué hace un miembro del cuerpo del cabildo. Pero además de eso, pues no solamente qué hace, sino que también dar el saltito y desde el principio de cómo lo hace. Y el cómo lo hace implica medir y no estamos acostumbrados a eso. Entonces, si no medimos, pues no vamos a saber qué está pasando. Sabemos lo que se escucha, como dices tú, en redes sociales o lo que se escucha en medios tradicionales, pero no va más allá diríamos, de una nota o de una noticia o de un comentario relacionado con lo que está pasando. Y normalmente nos orientan hacia lo chusco. Entonces lo chusco es lo que entretiene, es lo que divierte y por lo tanto me quedo con eso. Ajá. Yo quisiera recomendar aquí a la audiencia que por ahí tienen oportunidad, busquen un libro que se titula El pueblo que no quería crecer. Es un libro que escribió una señora que ya no vive, que se llamaba Ikram Antaki. Claro. Y en ese documento pues creo que describe de manera muy precisa cómo somos, por qué estamos como estamos y a qué se debe que estemos. Bueno, a mí me parece una excelente, extraordinaria recomendación, Miguel. Y bueno, ya que con toda tu experiencia de docente, déjame ver si puedo formular una pregunta y ver a quién le darías una buena calificación dependiendo de la respuesta. A ver, votar a conciencia por el candidato a alcalde me va a permitir ¿qué? ¿Qué me va a dar a mi ciudadano? Bueno, aquí yo creo que habría que empezar por establecer algunas otras cosas. Mira, yo puedo votar a conciencia en términos de lo que he venido observando, ha hecho o hizo en su trayectoria, pero por lo general no conocemos. Uy, ¿se nos cortó? ¿No tenemos ya la comunicación? Qué lástima, porque me hubiera gustado cerrar con esto. ¿No está, Jera? ¿Tú me indicas?
porque ya no lo escuchamos al maestro Miguel Ángel Ordaz, pero sí me parece que es importantísimo que cada uno de nosotros haga esta conciencia. O sea, ¿por qué es importante votar? Mire, independientemente de lo que nos diga alguien más, hay que escuchar lo que nos decimos a nosotros mismos. ¿Por qué es importante hacer conciencia del voto que vamos a emitir? ¿Qué estoy buscando en el alcalde? A ver, que me inspire confianza, que piense que va a hacer las cosas bien, que no se va a aprovechar. Pero el problema es, ¿tienen el margen de maniobra como para desembarazarse de todos esos compromisos que se hacen? Porque luego, pues con los presupuestos que les dan a los partidos y a los candidatos, no necesariamente les alcanza para hacer las campañas que pretenden. Entonces se van tejiendo una serie de alianzas y no le estoy diciendo nada nuevo. Usted lo sabe perfectamente. Así es como se hace la política en este país y tal vez en muchos otros, que no es excusa. Pero sí a lo que nos interesa a nosotros es lo que vivimos todos los días. Y entonces, bueno, y quienes se van perfilando como candidatos empiezan a hacer campaña desde antes que sean inclusive nombrados como posibles candidatos de los partidos. Y bueno, tenemos ya ahí otra vez al maestro Miguel Ángel Ordaz. Miguel Ángel, ahora sí te seguimos escuchando. Te escucho muy bajito. A ver, vamos a ver si ahí me escuchas mejor. No. No, algo se nos está sucediendo en esta Ahí línea está mejor. telefónica. Bueno, entonces te seguimos escuchando. Sí, comentaba lo siguiente, de que tenemos que plantearnos ya no la espera de ver qué nos vienen a ofrecer, sino nosotros en exigir cosas elementales, como por ejemplo, no que me vengan a decir cómo van a resolver problemas, vamos a decir, como los que se están viviendo. Porque ahorita uno de los puntos de discusión es el asunto de la vacuna, en todo lo que implica esto, desde la compra, los contratos, la distribución, la capacidad, la vacunación misma y demás. Sino que me vengan a decir qué el problema que ellos detectan que tenemos, cómo lo van a resolver. No me interesan ya los qué, me interesan los cómo para empezar, pero sobre todo me interesan los cuánto me va a costar o cuánto va a costar aquello, porque si no planteamos esto, van a estar haciendo el mismo viejo discurso de siempre, de venir a ofrecer, y el sesudo equipo que tiene normalmente de asesores, pues les va a buscar las palabras más bonitas y lo que esperan que le guste al propio candidato. Entonces yo creo que aquí tenemos que empezar a dar el salto ya, el salto de la exigencia. Es claro que como que se diluye en este momento por la circunstancia misma que estamos viviendo y que todo circulará por las redes sociales, pero poco por lo que se ve y muy poco por el contacto. Uh-huh. Claro. Bien, Miguel Ángel, pues estaremos buscando... mi plataforma para que de allá se oriente el asunto de lo que cada candidato quiera discutir. Ya no me interesa tanto lo que me vengan a ofrecer, porque me van a ofrecer lo mismo que no se ha cumplido. Y a partir de ahí, pues entonces iniciar una discusión en serio y en forma. Y que nosotros, los ciudadanos, los que estemos interesados en esto, que estemos involucrados en las redes, pues empezar a hacer la propia valoración y darla a conocer. Porque no podemos esperar ya, el tiempo ya lo tenemos, ya nos alcanzó el destino, como decía aquella vieja película. Sí, efectivamente. Muy bien, te decía que vamos a seguir recurriendo a ti para que nos des tu punto de vista en este análisis que pretendemos hacer sobre las elecciones que vienen y sobre a qué le tenemos que poner atención y qué tenemos que filtrar para no contaminarnos de todo lo que significan las campañas políticas. Muy bien, pues estaré a tus órdenes. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Un gusto siempre tenerte aquí con nosotros. El maestro Miguel Ángel Ordaz, analista político, estuvo en esta primera parte de la mesa de análisis y en la segunda parte vamos a tener también al maestro José Carlos Nava, analista académico con maestrías y con mucha especialización en el tema político. Vamos entonces a la pausa y regresamos.
En esta mesa de análisis, las elecciones que vienen es el título de las mesas que estaremos haciendo en torno al proceso electoral, y la de hoy, lo que decidiremos, alcaldes y diputados. Y nos da muchísimo gusto recibir a José Carlos Nava, analista académico, y recibir tu opinión en torno a esto, a lo que vamos a decidir, a la relevancia de los puestos, tanto de alcaldes, que me van a decir es una obviedad la relevancia. Y sin embargo, yo quisiera preguntarles a muchos, realmente cuáles son las funciones que desempeña un alcalde, porque luego se le pide al alcalde lo que tendría que pedírsele al gobernador, o se le pide al alcalde lo que tendría que decidir el ayuntamiento en pleno, porque finalmente el ayuntamiento es un órgano que luego va tomando decisiones y va revisando las que se toman por parte de las instancias, y finalmente en esta suerte de desconocimiento pues hacen lo que quieren, ¿no? Porque no hay nadie que esté pendiente ni nadie que esté vigilando, a no ser los órganos internos mismos que se encargan de auditarlos o que se encargan de vigilar sobre todo el manejo de los recursos. José Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Muy bien, Marcela, muchas gracias. Gracias por la invitación, un saludo para todos. Aquí estamos. Pues gracias. A ver, la relevancia, aunque parezca evidente, como lo decía hace un momento. A ver, ¿qué hace un alcalde y qué no hace? ¿Qué hace un diputado federal y qué no hace? Bueno, quisiéramos que hicieran muchas cosas, ¿no? Ambas figuras de representación política. Pero vamos, para sintetizarlo, desde la mirada de un ciudadano, de un elector, de un potencial elector, lo que tenemos en el caso de los alcaldes, pues es la figura preponderante de representación política que encabeza el gobierno que está más cercano, tanto en términos institucionales como en términos de territorio y de población, con respecto a una comunidad política. Es de suma relevancia porque prácticamente sobre la figura institucional de las alcaldías recae el peso más fuerte de impacto que puede haber en la vida cotidiana de las personas. Realmente la figura de la alcaldía es la que resuelve los temas de relevancia para la ciudadanía en su vida cotidiana, en su vida diaria, el tema de la pavimentación, los servicios públicos, el sistema sanitario, la provisión de agua potable. Es decir, es una figura de gobierno sumamente relevante por la condición de proximidad. Y tiene mucho que ver, obviamente, con el nivel, la calidad de vida, la calidad de los servicios de una comunidad territorialmente delimitada, ¿no? Como es el caso de los municipios. Sí, pero aquí habría que considerar que también la capacidad de hacer depende mucho de la capacidad económica de los municipios, y los recursos cada vez son más escasos, y que esta es una problemática que creo que se seguirá repitiendo por lo menos en los años venideros. Sí, recordemos, Marcela, que de hecho ese es el principio mismo de la política. Es decir, el escenario o el mundo de lo posible en función de los recursos y del tiempo. Y en ambos casos estas dos variables son limitadas. En el caso de las alcaldías, bueno, cuando no hay figura de reelección son 3 años en México, ¿no? Y por supuesto, en el caso de los recursos, pues son limitados. Por un lado, tenemos un entorno económico adverso, en el momento presente, una coyuntura mundial, global, sumamente complicada para lo que tiene que ver con el crecimiento económico, la propia expectativa de mayor recaudación por parte de los estados, y también lo que tenemos es obvio en este periodo de gobierno de la administración encabezada por el presidente López Obrador, pues restricción de recursos de los que están disponibles, y obviamente una visión mucho más centralizada del ejercicio presupuestal, ¿verdad? Si tuviéramos que hacer un tablero
donde pusiéramos la participación, evidentemente, del gobierno federal, de los gobiernos estatales, los congresistas locales, los congresistas federales y los alcaldes. A ver, ¿cómo interactúan? Porque creo que esa es la parte que nos falta hacer, conectar cada una de las responsabilidades y de los niveles de autoridad que tienen estos representantes, estos funcionarios públicos. Bueno, en el caso concreto de lo que es el armario institucional, bueno, entendemos que son 3 niveles de responsabilidad gubernamental: al nivel federal, el nivel estatal y el nivel municipal. Y en la parte del entorno de ese armario institucional, pues están los poderes. En el caso del plano federal, pues está obviamente la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y el Poder Judicial, representado por la Suprema Corte de Justicia. A nivel de los estados tenemos una réplica de ese mismo armario institucional, y a nivel municipal lo que tenemos son adecuaciones a ese tipo de mecanismos institucionales. Creo, Marcela, que, bueno, a reserva, obviamente, de establecer una discusión más amplia de ello, creo que en todos los sentidos la responsabilidad es compartida. Sería muy difícil determinar cuánto le toca a cada quien en este concierto o concurrencia de autoridades, de una complejidad institucional pues muy profunda, muy amplia, pero todos los actores son determinantes, todos los actores asumen una responsabilidad desde la función pública para responder por sus actos, por sus acciones y sus omisiones. Creo que en lo general, si bien en la parte de la cercanía física, territorial, poblacional, tenemos a el gobierno municipal como la instancia más directa con la que el ciudadano establece una interrelación, y luego el gobierno estatal, y luego el gobierno federal. En cualquier caso, me parece que los ámbitos de responsabilidad, no obstante las propias condiciones de división de facultades, implican que todos asumen la misma responsabilidad y todos tienen, obviamente, la obligación de rendir cuentas y en el ejercicio del cargo, pues obviamente responder por los intereses de la ciudadanía al margen de marcas y de partidos. Uh-huh. ¿Cómo ves a los ciudadanos en este instante en función de su participación? Bueno, a nivel global, en los procesos democráticos, está medido que prácticamente el 40% de los ciudadanos del mundo que viven en contextos democráticos, pues no participa de las elecciones, ¿no? Es un 40% renuente al que le da igual si hay democracia o no. Exacto. Entonces, de entrada tenemos que la participación está segmentada pues a ese universo preferentemente ya validado y empíricamente observado en el mundo. 60% es el rango, ¿no?, de participación que hay consistente en procesos democráticos, llámense elecciones de cualquier tipo, de cualquier concurrencia. Y lo que vamos a ver en este proceso que viene, Marcela, creo es que en términos de participación, ¿cuál puede ser la perspectiva de los electores, tomando en cuenta que cada proceso es diferente? Recordemos que mucho tiene que ver la perspectiva de la participación de los electores en la medida en que concurren varios factores. Entre ellos, uno, las condiciones de una real competencia electoral. Es decir, si hay condiciones, pues, para que en el concierto de las fuerzas políticas haya una competencia real. Si hay competencia real, si hay posibilidades de que más de uno gane la elección, ese es un incentivo. Uh-huh. Y la otra, a través de las elecciones sabemos que se establecen mecanismos de mayoría o de contra mayoría. Uh-huh. Ese es otro factor también que influye, según Adam Przeworski, ¿no?, uno de los politólogos contemporáneos más relevantes de la actualidad, en donde
si el electorado ve estas condiciones, uno, que haya una real competencia electoral y que, por otro lado, haya esta posibilidad de conferir el voto para establecer o mantener una mayoría, o por el contrario, para contrarrestar la mayoría prevalente, son dos factores que impulsan el comportamiento de los electores y que obviamente son estímulos para participar. Y por otro, pues las propias condiciones, ¿no? Si está a gusto con el ámbito de gobierno en turno, pues muy probablemente asista para corroborar, para mantener esa mayoría, y si no está contento, si no está a gusto, pues lo va a hacer para contrarrestar la mayoría del partido que asume el gobierno en turno. Fíjate que me preocupa mucho el aspecto de la indiferencia y que finalmente sean muy poquitos los que eligen, lo que muy poquitos eligen, a su vez, que son los partidos los que nos ponen a los candidatos en las boletas, que esto es algo que siempre me gusta mencionar, porque no es que haya mucha pluralidad, es que finalmente son los dueños de los partidos, si me permite llamarles así, los que colocan a los candidatos y los que nos llevan contra la pared a los electores a elegir entre esos que ellos eligieron. Exacto, Marcela. Y son esa es una de las contradicciones de la democracia en el mundo, que pues ni modo. Pues sí, ahora sí que, vamos a hacer otra cosa, digo, así están pues sí, sentadas las bases, ¿verdad? Sí, exacto, y luego pues tienes que elegir pues no al mejor, sino al menos peor, ¿no? Pues sí. Y luego parece más... O al que le cambie drásticamente el panorama, digo, hay que voltear a ver lo que pasó en Estados Unidos. Exactamente, ¿no? Uh-huh. Y la otra, que tiene que ver más con una democracia electoral, una democracia más hecha a la imagen, ¿no? Y a la perspectiva de los partidos políticos, no tanto de los ciudadanos. Ese es uno de los grandes problemas, pero vamos, dentro de la propia imperfección que puede tener de la democracia, pues es el instrumento que tenemos a la mano para expresar nuestra opinión a través de las urnas. Así es. Pues bueno, yo creo que tenemos mucho más que platicar al respecto y estaremos encontrándonos si nos lo permites. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este primer acercamiento al tema dentro de la mesa de análisis, al tema del proceso electoral. Muchísimas gracias, José Carlos. Así es, Marcela. Pues yo estoy convencido que va a ser muy interesante. La verdad, ¿Sí? Yo sí estoy muy interesado en este proceso. A ver, pero ¿el interés de dónde parte? ¿Por qué crees que va a ser interesante? Muy interesante, Marcela, desde una perspectiva personal, porque a mí me gusta mucho votar, ¿no? Claro, ajá. me gusta participar. Y la otra, cómo en un contexto en el que nos encontramos y con la inercia sobre todo de 2018, ¿no? Con esta avalancha electoral de Movimiento de Regeneración Nacional, ¿no? Cómo se comporta el electorado prácticamente cuando vamos a llegar al primer medio término, ¿no? De la gestión del presidente López Obrador. Uh-huh. Mayorías contra mayorías, concentración, redistribución del poder, redistribución política, territorial, poblacional, es algo muy interesante para establecer, sí, estos comicios que vienen, tanto a nivel local, aunque cada uno tiene su propia dinámica. ¿Qué tanto vamos a ver el fenómeno del voto cruzado, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Donde la gente tiende a redistribuir el poder. ¿O qué tanto podemos ver el fenómeno de 2018, donde la gente más bien decidió mayoritariamente para concentrar poder? Claro. A nivel territorial, a nivel político y a nivel poblacional. Creo que es muy interesante el escenario en ese sentido, sobre todo partiendo de que en la hegemonía nacional tenemos a un partido de izquierda. Bien. Bueno, vamos a ver cómo se comporta. Vamos a verlo y vamos a ver qué tanto participamos cada uno de nosotros, ¿no? Que ahí está la clave. Es la parte importante. Muchísimas gracias. Un abrazo, José Carlos, y hasta la próxima. Un abrazo. Y así llegamos al final de este primer acercamiento al proceso electoral, desde esta revisión que tiene que ver más con lo que estamos eligiendo que con a quién estamos eligiendo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Les esperamos el próximo lunes.